Buenas tardes mis hermanos, es un gusto y un placer poder estar de nuevo delante de ustedes para tratar de quitar los velos a falsas enseñanzas y igual a falsas doctrinas. Cuando tenemos una falsa enseñanza tenemos una falsa doctrina. Y el fin de estos videos es poder explicar de un punto de vista teológico lo que quiere decir cada texto dentro de su contexto o lo que verdaderamente quiso decir el Espíritu Santo por intermedio de los más de 40 autores que escribieron la totalidad de la Biblia. Entonces, el fin de estos videos es quitar los velos a erróneas enseñanzas para que no aprendamos mal. Recuerden que si aprendemos mal, enseñamos mal, y si enseñamos mal, podemos traer a condenación a alguna persona, inclusive nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la Biblia, que es la palabra que nos ha dejado nuestro Padre, es lo que debemos respetar siempre, y todo lo que está en el contexto general de la Biblia es lo correcto. Fuera de eso no hay nada correcto. Entonces, el día de hoy vamos a quitar los velos a un versículo que es muy utilizado. Es un versículo que muchas veces genera en los padres que tengamos una expectativa de que nuestros hijos van a estar siempre en el camino, de que nuestros hijos jamás se van a apartar de lo que es la religión y la palabra de Dios. La palabra de Dios, perdón, no la religión, me expliqué mal. Entonces, en base a eso, a esa falsa promesa, a esa falsa enseñanza, luego cuando esto no sucede, cuando el niño muchas veces se aparta de las congregaciones, a pesar de que ha estado desde su niñez en una iglesia, se aparta de la iglesia porque él ha tomado esa decisión de apartarse. Y en los padres que aprendieron lo que este versículo decía, queda una culpa, una preocupación. Justamente esto sucede y esto pasa cuando mal enseñamos un versículo. Puntualmente estoy hablando de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto pasa cuando los pastores enseñamos de que de repente, si estamos instruyendo al niño siempre y constantemente, él jamás se va a apartar de la iglesia, jamás se va a apartar de la palabra de Dios, y que por consecuencia va a ser salvo. Pero eso luego no sucede, eso no pasa, eso es una falacia, es una mala interpretación, porque luego eso no pasa y los padres nos sentimos con mucha culpa porque entonces todo el esfuerzo que hemos hecho no valió la pena. Y también sucede que hay muchos pastores que lo enseñan como una promesa, como que Dios está prometiendo de que si enseñamos al niño desde chico, cuando sea grande, él no se va a apartar del camino. Pero esa realidad no es lo que dice la vida, ¿verdad? En la vida eso no sucede. La mayoría de los casos se van de la palabra de Dios, se van de las congregaciones y se alejan de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, cuando enseñamos Proverbios 22:6 como que esto es una promesa que se va a cumplir por enseñar, estamos enseñando mal, estamos enseñando incorrectamente y generamos falsas expectativas en nuestro Padre y peor aún en los niños, ¿verdad? Bueno, debemos entender algo. Proverbios es un libro de sabiduría sapiencial, es un libro como Salmos que enseñan cómo llevar la vida, cómo instruir, son consejos de vida, hablando pronto y mal. Son consejos de vida para poder llevar la vida y aplicarlos, pero no son promesas. Entonces, cuando tratamos de aplicar un libro de Proverbios o de Salmos como si fuera una promesa, estamos enseñando mal a las personas. Y no quiero ser reiterativo, pero sí pasa que luego no se cumple y tenemos muchos creyentes frustrados porque no se ha cumplido esa promesa que nos enseñaron. Entonces, Proverbios es un libro de sabiduría sapiencial, eso es un consejo que se está dando para que instruyas al niño. Yo subrayé aquí en su camino, en el camino que el niño tiene para recorrer. Recuerden esto, un padre y una madre son padres y madres siempre. Cuando el niño tiene 1 año, como cuando el niño tiene 60 años. Siempre podemos dar un consejo, siempre podemos dar una guía, siempre podemos tratar de que ese niño, porque para nosotros siempre va a ser un niño, ese niño haga las cosas bien.
De eso se trata, de la instrucción. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre los padres debemos tener la corrección, la enseñanza para nuestros hijos, para que ellos aprendan y no se apartarán, no se irán por mal camino. Eso quiere decir, ¿verdad? La instrucción depende de los padres, padre y madre, ¿verdad? Proverbios hace referencias también en el libro de Proverbios, en otros proverbios. Por ejemplo, Proverbios 22:15 más adelante, Proverbios 23:13. Permítanme que lo voy a apuntar para que lo estudien después si quieren. Proverbios 22:15. Pro 22:15, ¿verdad? Después tenemos también en Proverbios 23:13 y 29:15. 23:13 y 29:15. Ya se los voy a pasar a leer. En lo cual estos están conectados con Proverbios 22:6, hablando de lo que es la corrección. La corrección que debemos de tener con nuestros hijos. Por ejemplo, en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La vara de la corrección la alejará de él. O sea, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección. Debemos corregirlo. Nuevamente está hablando acá de una corrección. Hay que corregir, acá instruir y corregir. La instrucción y la corrección van de la mano para que el muchacho, cuando fuere viejo, no se aparte del buen camino. Esto es lo que quiere decir. Después tenemos Proverbios 23:13, ¿verdad? Que dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Esto quiere decir que si lo corregimos a tiempo, no morirá en cuanto a la fe a nuestro Padre. O cuando se va por un camino muy, muy malo, lamentablemente sí puede morir literalmente en el cuerpo, porque si decide de repente robar, drogarse o hacer cualquier tipo de actividades ilícitas, sí puede terminar, como dice acá, morir. O sea, pero puntualmente se está hablando acá de lo espiritual, ¿verdad? De lo espiritual. Si él está bien espiritualmente, él jamás va a morir físicamente porque su lado espiritual lo guía a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y en Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. O sea, esto hace de que el niño, cuando vaya a hacer alguna acción, siempre va a pensar en las correcciones de los padres que le hicieron hacia esa acción. Entonces, antes de irse por ese lado, va a seguir por el buen camino, ¿verdad? Y vieron que en el final dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mas el muchacho consentido. Consentido quiere decir que ustedes lo dejen hacer lo que él quiere en su camino, en su vida. Él quiere hacer tal o cual cosa y aun cuando eso le haga daño, ustedes lo permiten para que él no les haga un berrinche, para que él no se enoje, para que él no llore. Ahí lo estamos consintiendo y no lo estamos guiando en el camino correcto, ¿verdad? Recuerden esto. La promesa no es una Proverbios 22:6 no es una promesa, no es una garantía de que el muchacho se va a alejar y no es un decreto. Muchas veces cuando enseñan Proverbios 22:6, luego hacen una oración y le dicen que decreten que el niño va a seguir en el camino. Eso no va a suceder por más que ustedes decreten. Eso es una decisión de la persona, porque el texto, lo puse acá para que después agranden la pantalla y lo vean, el texto no anula la capacidad de decisión del niño. El texto no anula la capacidad de decisión del niño. Por más que a ustedes se les enseñen que es una promesa, por más que le enseñen que es una garantía y por más que le digan que lo decreten, no anula la capacidad de decisión del niño.
Entonces, mis queridos hermanos, no tomen Proverbios 22:6 como una promesa. Si en su iglesia, si en su congregación están enseñando que Proverbios 22:6 se va a cumplir porque es una promesa de Dios, están equivocados. Porque todo depende de cada persona. El niño, en su camino, va a crecer y va a ser un adulto, y como adulto va a tener su capacidad de decisión. Como adulto va a tener el libre albedrío, en el cual se habla en toda la Biblia. No habla puntualmente de la palabra albedrío, pero sí nos da a entender que el poder de decisión lo tenemos cada persona. Entonces, este muchacho, este niño, va a tener el poder de decidir. Por más que usted le hayan enseñado que es una promesa, que es una garantía y que lo decrete gritando y llorando y pataleando, si el niño en su poder de decisión, el hombre en su poder de decisión, el adolescente en su poder de decisión, decide alejarse del camino, lo va a hacer. Y después tenemos cuando los hermanos, las ovejas, aprendieron mal, tenemos hermanos decepcionados cuando ese niño, ese hombre, ese adolescente se aparta del camino, ese hijo se aparta del camino, nos sentimos decepcionados y muchas veces culpamos a Dios por una decisión que toma cada persona. El libre albedrío es el poder de decisión que tenemos y eso lo toca a nosotros como adultos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Es una capacidad que nos ha dado Dios para poder decidir por voluntad propia el amarlo a Él, el seguirlo a Él y estar siempre con Él. Entonces, instruye al niño en su camino y cuando él fuere viejo no se apartará de él. Funciona si estamos continuamente corrigiendo, enseñando y aplicando la palabra de Dios y que el niño tenga la decisión, el adolescente tenga la decisión, el hombre tenga la decisión de querer seguir por el lado correcto, por el camino fino, decía un conocido. Acá les apunté Proverbio 22:15, Proverbio 23:13 y Proverbio 29:15. Hay más, pero puntualmente están ligados directamente con Proverbios 22:6. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Si les ha gustado el video, les pido por favor compartan, denle like. Si saben de algún cristiano, un creyente que esté con algún problema con sus hijos, compartan el video para que sea de bendición para todas las personas. Que pasen bien, los amo en el Señor.